Desde aquí ustedes se ven bien. Yo no sé si están bien, pero desde aquí se ven bien. Se ven bien. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es una alegría poder compartir juntos en la presencia del Señor y meditar en su bendita palabra. Vamos a leer en el libro de Ruth. Vamos a retomar este libro. Y vamos a leer el capítulo 3. Capítulo 3. Y solo vamos a leer a manera de introducción el verso 18. Capítulo 3, versículo 18. El 17 entonces. Y dijo Booz a Ruth: estas 6 medidas de cebada me dio. Perdón, es Ruth a Noemí. Estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Léalo en voz alta, por favor, conmigo. Verso 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, ¿qué dice la Biblia? Hasta que concluya el asunto hoy. Interesante. Recordemos algunos episodios de esta bonita historia. Recordemos algunos episodios. Recuerdan que Elimelech y Noemí, su esposa, se habían ido de Belén para Moab, porque había hambre, había crisis en el país de ellos. Se van con sus 2 hijos. Allá se casan los muchachos. La tragedia los embarga porque fallecen los 3 maridos y se quedan las 3 viudas, una judía y 2 moabitas, Orfa y Ruth. Orfa se queda, Ruth acompaña a la suegra. Vayan ustedes a saber por qué la relación suegra-nuera cómo cuesta. Las hermanas que están aquí son casadas, darán fe de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el problema entonces en esta historia? Que ellas habían sido afectadas por una tragedia y luego regresan. Dijimos muchas cosas al respecto, ¿recuerdan? Dijimos: tenga cuidado para tomar decisiones cuando está bajo presión. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que dijimos eso, no? Cuídese cuando se encuentre en una situación difícil. Tenga cuidado con las decisiones que toma. También dijimos que la palabra del Señor mandaba que el pueblo debiera de casarse con gente de su misma raza. Y ese es un principio bíblico todavía establecido en el Nuevo Testamento, aplicado al asunto de la fe. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Otra cosa que dijimos en aquel entonces, hermanos, es que es inútil buscar, estando ellos en la casa del pan, que así se llama, así se traduciría la palabra original de Belén. Es inútil buscar en otro lado lo que no se tiene aquí, porque al final de cuentas, ¿a dónde se regresa? A donde mismo. Ellos se fueron a Moab a buscar la vida, no pudieron, sino solo encontraron la muerte, la desgracia que se les vino. ¿A dónde regresaron, Pastor Lionel? Regresaron
a lo mismo. Pero bendito sea el Señor, mis amados hermanos, que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es un Dios que siempre atiende, no importa la situación en la que la persona regrese. El hijo pródigo es un buen ejemplo de eso. El hijo pródigo es un buen ejemplo de eso cuando el padre lo recibe después que él regresa. Es decir, todo aquel que se aleja de Dios tiene esperanza. Dios lo está esperando. Amén. Dios está esperando a aquel que necesita su amor, su perdón. Muy bien. El asunto es que también vimos, hermanos, dos leyes, dos elementos de la ley judía. Uno era cómo se redimía la tierra. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo se redimía la tierra? Se redimía, hermano Ricardo, por medio de el día del jubileo, el día del perdón, el año del jubileo, el año del perdón, el año cuando se perdonaban todas las deudas, y eso llegaba a cada 50 años. Es decir, que si alguien hacía una deuda, contraía una deuda y no la podía pagar, cuando llegaba el año 50, según la ley judía, todos tenían que perdonar lo que tenía. Esa era una forma de recuperar las tierras que se empeñaban o que se vendían, porque nadie podía perder su tierra. Pero también, hermanos, también hay una ley que vimos en ese momento, y es la ley, hermanos, del rebusco. Aquí en Guatemala le decimos el picholear. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Verdad? Es decir, no se tenía que quitar el grano, toda la cebada, todo el trigo, sino debía de quedar algo para los necesitados, para las viudas, para los extranjeros, para los pobres. Y en ese orden es donde aparece Ruth. Es ahí donde aparece Ruth y Noemí, y aparece un hombre llamado Booz. Booz se convierte en el redentor. Entonces ahora, ¿quién era el redentor? Era la persona que se levantaba, hermanos, para darle descendencia a un muerto. A eso se le llamaba la ley del levirato en Israel. Si alguien se casaba con un hombre, si una mujer se casaba con un hombre y el hombre moría y ella no tenía hijos, ella pasaba a ser mujer del hermano del difunto, y el difunto, entonces, su nombre era perpetuado por medio de la descendencia que el hermano le podía levantar a la cuñada. Esa ley ya no está vigente, hermanos, así que no se preocupen. Pero así era en la ley judía. Así era en la ley judía. Si un hombre moría y su esposa no tenía hijos, entonces la mujer pasaba a ser esposa del otro hermano, de uno de los hermanos, y el hermano tenía que levantarle descendencia al difunto para que no se perdiera la sangre, no se perdiera el nombre del difunto marido de la mujer. Entonces aquí, hermanos, Elimelech ha muerto, regresó Noemí. Pero es interesante, miren ustedes, es interesante que quien se va a casar no es Noemí. Ella ya está anciana. Y fue a trabajar, Ruth fue a trabajar, fue a rebuscar a unas tierras, y como decimos nosotros, casualmente, hermana Wendy, entró a una propiedad muy conveniente. Es Booz. Y cuando regresa con la suegra, ella le pregunta que dónde ha estado trabajando. Ella le dice, y Noemí se alegra porque le dice algo así como en guatemalteco: la hicimos, porque Él es nuestro pariente, Él es el que nos puede redimir. Y de esto es lo que quiero hablarles hoy, del Redentor. El Redentor es una figura que no está en nuestro principio legal, hermano Marvin. No está esto del Redentor, pero sí estaba aquí. Era la persona encargada de restituir, literalmente, hermanos, todos los bienes de una persona que había perdido todo. Y Booz comienza a ocupar ese cargo.
Ruth va a rebuscar con las trabajadoras, ustedes saben, y le lleva. Pero ahí en el capítulo cuando llega Ruth delante de con su suegra, entonces ella le dice, fue el versículo que leímos, espérate. Literalmente le está diciendo, tranquila. ¿Están conmigo? Espérate. Hágame un favor, dígale al hermano que tiene a la par, espérate, dígale. Pero de veras, dígaselo. No se vaya a ir, entonces. ¿Cómo le dijo? Espérate. ¿Qué más le dice? Hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. ¿Cuál era el asunto? ¿Cómo van a redimirla? ¿Cómo se va a redimir? ¿Cómo se va a redimir? Espérate para ver cómo se resuelve el asunto. Oigan bien, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Se da cuenta? Esta es la clave, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Mire, porque aquí el Redentor es Booz. El Redentor es Booz. Entonces él tiene que casarse con Ruth. Noemí, esto lo voy a predicar más adelante en otro sermón. Noemí le dice a Ruth que se prepare y que vaya a buscar a Booz y que le diga que realmente lo que quiere es que la redima. ¿Qué significaba eso? Que las tierras de su difunto marido las iba a comprar él. Todas las tierras que tenía su marido y todas las deudas las asumía Booz. Y de ribete tenía que casarse con Ruth. Pero cuando llega Ruth ahí a platicar con Booz, Booz le dice, yo te redimo, yo te voy a redimir. Parece que Booz era bastante grande y le dice, yo te voy a redimir. Pero le dice, pero no puedo, hermano Ricardo, porque tenía que ser en línea directa. Pero había un pariente más cercano. Entonces el pariente cercano tenía que redimirla. Entonces dice, si el pariente más cercano no te redime, te redimo yo. Es decir, había alguien más que podía redimirlo. Por ley tenían que esperarlo. Booz no podía redimirlo. Le dice, porque hay un pariente más cercano. Al día siguiente, Booz se va a la puerta donde se arreglaban todos los asuntos, a la puerta de la ciudad. Y estando ahí se reunían los ancianos, los jueces, para impartir justicia. Y casualmente, hermano Jairo, pasó el fulano que podía redimir. Y lo llamó Booz, le dijo, hey fulano, hermano, aquí hay un asunto que resolver. Sabes que Noemí acaba de regresar, que vino con la viuda de uno de los hijos, Malón o Kelión, y le dijo, tienes que redimir. Tienes que redimir. Hermano Daniel, cuando aquel supo que él era el que podía tener las tierras del difunto, hizo las que cualquiera de nosotros hubiera dicho, claro que sí. Claro que sí. Cuando le dijeron la tierra, dijo sí. Entonces cuando Booz escuchó, yo creo que a Booz se le fue la esperanza, hermano. Porque el otro dijo, sí, voy a redimirla. Me voy a redimir a las tierras del difunto. Entonces Booz, diríamos nosotros, tenía su as bajo la manga. Y le dijo, pero mira, te tienes que casar con la viuda. Entonces dijo, ahí no. ¿Por qué? Porque eso significaba, hermano Marvin, que las herencias del difunto
iban a ser ahora de él, pero las herencias de él iban a ser del hijo de la fulana. Entonces él dice: yo no quiero compartir mis herencias con nadie. Es decir, hermano, él lo que quería era solo ¿qué? Ganar, y no quería compartir. Entonces dijo: entonces no redimo. Entonces le dice: si no redimes tú, el siguiente soy yo. Y fueron ante los ancianos y le hicieron lo que tenían que hacer. Antes había una ley, cómo se firmaba un contrato. No era como hoy, hermano Marvin, ese montón de hojas y colindancias y todas las cosas que se dan en las escrituras. No, eso no tiene mucho tiempo, hermano. Si antes solo de palabras se daban las cosas, ¿no es cierto? No, pero en el tiempo bíblico, hermano Ricardo, había otra costumbre. Una de las partes se quitaba el caite y se lo daba al otro, como señal de que el trato estaba hecho. Cuando el pariente cercano no quiso redimir, se quitó la chancleta, se la dio a Booz, entonces le otorgó el derecho pleno de redención. Es eso, hermanos, lo que lo que Noemí le dijo a Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. ¿Están conmigo? Aquí está, este es lo que quiero compartir. Dice: hasta que resuelva el asunto. ¿Por qué? Miren, hermanos, toda problemática tiene solución. ¿Cuántos dicen amén a eso? Toda problemática tiene solución, porque ellas estaban en gran aprieto, pero ella dice: espérate, porque hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Puede estar usted atravesando algún problema, puede usted tener una adversidad, puede tener una situación difícil. Mire, hermano, no importa el problema que usted tenga, todo asunto tiene solución. Amén. Tiene solución. No se va a quitar la vida de usted por nada, por favor. No va a estar pensando usted tonterías. Todo asunto tiene solución, porque dice: espérate hasta ver cómo se resuelve el asunto. El problema no es que haya problema, el problema es no saber resolver el problema. No sé qué dije, pero sonó bonito. ¿Nota usted lo que pasó con vos? Dice, ahora ella dice: el asunto se va a resolver. Pero ahora pasa a hablar de vos. Dice: porque aquel hombre, vos, hermano Celedonio, esto es lo importante. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. ¿Cuándo? Hoy. Noemí sabía, hermanos, qué tipazo este vos, que no iba a descansar hasta que el asunto quedara resuelto. Oiga bien, Noemí le está diciendo: este hombre no va a descansar hasta que el asunto se haya resuelto hoy. Es decir, él va a buscar la manera de solucionar las situaciones hoy. Ahora, hermanos, si Noemí tenía esa confianza en vos, mi pregunta es: ¿quién es nuestro Redentor? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién pagó por nosotros en la cruz del Calvario? De paso, mis amados hermanos, hoy comenzó la Semana Santa, ¿no es cierto? Salí a hacer un mandado por ahí y vi que ahí anda la gente con los ramos. ¿Y ustedes? Por eso no vinieron los hermanos a la oración de la mañana. Andaban allá trayendo su... Se me olvidó decir que mejor íbamos a bendecir los ramos aquí nosotros. Sí, mencioné la Semana Santa, mis amados hermanos, porque hoy, hermanos, que se da inicio, es el recordatorio
de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por redimir nuestras almas. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Que el nombre del Señor sea glorificado. Él está haciendo el acto de redención. Y Él dice, hermanos, dice de Él, perdón, Noemí dice de Él, no va a descansar hasta que no resuelva el asunto hoy. Entonces yo pregunto, mis amados hermanos, ¿acaso no podemos de igual manera nosotros confiar en el Señor? ¿No podemos nosotros confiar en el Señor? ¿Conoce Dios nuestras aflicciones? Sí. ¿Conoce Dios nuestra problemática? Sí, hermano. Y Dios está trabajando. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Dios está obrando. Amén. ¿Cómo es el canto de alábale, Giovanni? Dice, cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. ¿Cuántos saben eso? Eso quiere decir que aunque usted no sienta a Dios, aunque usted no vea a Dios, aunque usted no tenga una manifestación, aunque usted no sienta nada, algo está haciendo Dios, porque Dios está trabajando en favor nuestro. Dios está trabajando para nuestro bienestar. Por eso dice, Él no descansará hasta que concluya el asunto. Y vos lo hizo. Hermano Marvin se fue, que acabo de relatar eso. Se fue y hasta que pactó con el otro, le dio solución. ¿Acaso no Dios es todopoderoso? ¿Habrá algo imposible para Dios? No existe. ¿Qué situación difícil puede estar pasando usted ahora entonces? ¿Cuál puede ser lo que le está preocupando? Hermano, ¿cómo no le dijo usted tranquilo? Le dijo, espérate. ¿Por qué? Porque este hombre no va a descansar hasta que resuelva el asunto hoy. El gran interés de Dios por nosotros, hermanos, lo lleva a actuar de una manera en la que podamos tener la solución a todas las situaciones. Fíjense ustedes que en el capítulo 4, vayan conmigo por favor al capítulo 4. Tiene la historia donde Booz se casa con la muchacha esta, con Ruth. Y llega el momento cuando está él ahí, es el capítulo 3, capítulo 3, verso 10, capítulo 3, verso 10, dice, y él le dijo, Booz a Ruth, bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, escuche esto, hermano, porque por favor subrayen esto en su Biblia, memorícenselo, por favor préstenle atención, esto es importante. ¿Están conmigo, iglesia? Dice, ahora pues, ¿qué más dice? Dígalo en voz alta, ¿cómo dice? No temas. Capítulo 3, verso 10, verso 11 ahora. ¿Están conmigo? Ahora pues, ¿qué dice? No temas. ¿Qué tenemos que hacer? No temer, dice, no temas, hija mía. Oiga lo que le dice el hombre, yo haré contigo lo que tú digas. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional para que usted vea lo que dice la palabra del Señor ahí en el verso 11. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que tú me pidas. Ahora pues haré por ti todo lo que tú me pidas. ¿Cuántos saben que tenemos un Padre Celestial que puede darnos todo? ¿Podemos confiar en Dios? Si Ruth confió en vos, si Noemí confió en vos, ¿por qué nosotros no podemos confiar en Dios? Yo haré por ti lo que tú pidas, lo que tú quieras. Miren, hermanos, ¿no dice la Biblia que tenemos un Padre Celestial que sabe cuáles son nuestras necesidades?
¿No es nuestro Dios el que cuida las aves del cielo y viste las flores del campo? Y si Dios cuida las aves del cielo y si Dios viste las flores del campo, ¿cómo no va a cuidarnos a nosotros? Jesús no vino a morir por los zanates. Jesús no vino a morir por todos esos animales volantes. ¿Qué clase de animales conocen ustedes? Pájaros. ¿Qué pájaros conocen ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Chijutes. ¿Quién conoce eso, hermanos? ¿Y eso qué es, Leonel? ¿Qué será aquí ustedes? Pijuy. Esas cosas. Vamos a ir allá y me enseñas una, ¿eh? ¿Y has visto aquí, Leonel? ¿Y hay aquí no? Ay. Es el pijuy, hermano. Clarinero. ¿Y los más pequeños cuáles son? El gorrión. Si Dios cuida a las aves del cielo, ¿cómo no va a cuidar a nosotros? Amén. Si Dios viste las flores del campo, dice la Biblia que ni Salomón se vistió como ninguno de ellos, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Es más, el Señor Jesucristo dijo: si ustedes siendo malos, ¿nos conocía el Señor? No. ¿Cómo somos? Mira al hermano que tiene la par. Mire, pero mírenlo. Y dígale: hermano, usted es bueno, dígale. Algunos se adelantaron, ¿verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la piden. Amén. ¿Acaso no dice la Biblia: pedid y se os dará? Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca, se le abre. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso, hermanos? Tenemos un Dios que tiene harto cuidado de nosotros, hermanos. Y Dios está ahí. Por eso, hermanos, la oración es importante. La oración es importante. Dice: ahora no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. ¿Sabes cuál es el problema nuestro? Que nosotros no le pedimos a Dios. Nosotros no confiamos en Dios. Hermano Jorge, yo siempre he dicho y lo sostengo y quiero reafirmar una vez más aquí, hermanos, la mejor manera de demostrar que uno confía en Dios es orar. Lo voy a repetir. La mejor manera de demostrar, o la mejor demostración de que uno confía en Dios, es orar. ¿Por qué? Porque se ora cuando se confía. El que no ora, que no diga que confía en Dios. Ha de tener otras fuentes de confianza, pero si no ora, no confía en Dios. Permítanme recordarles lo que siempre les he dicho aquí, mis amados hermanos. ¿Cuántos saben que aquí en Guatemala hay una basílica que se llama de Esquipulas? ¿Dónde queda ustedes? Creo que en Esquipulas, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes fue alguna vez a Esquipulas? ¿Alguien de ustedes fue alguna vez a Esquipulas? Por construcción vamos a organizar una excursión a Esquipulas.
¿Cuántos saben que la gente viaja para Esquipulas? ¿Cuándo es el día de Esquipulas? De verdad que ustedes no son católicos, ¿verdad? Y tampoco evangélicos, no son ni que sean. El 15 de enero. La gente, hermano Marvin, se va para allá. Y como ustedes tienen sus réplicas, y hay por todos lados. Aquí en la capital hay una basílica también de ellos, pero la central está allá. ¿Por qué esa gente viaja hasta allá, hermanos? ¿Por qué va la gente hasta allá? Porque ellos confían en el Cristo negro. Yo conocí el Tepeyac, donde está la Virgen Morena allá en el Distrito Federal. Qué gentío, hermano Marvin, de todos lados. Sí, ¿por qué la gente está ahí? Porque la gente va a hacer grandes colas para entrar, para ver esa imagen, porque le confían. Porque le confían. Aquí en Guatemala, hermanos, hay centros espiritistas clásicos y famosos. Aquí hay centros espiritistas clásicos y famosos. En Samayac, allá por Mazatenango, la tierra del venado. Algunos venados se vinieron para Matitlán, hermanos, y se vinieron a la iglesia de Dios el Renuevo. Pero hermano Marvin, ahí en Samayac, ¿qué? Yo no sé, pero hablar de Samayac como que sí es hablar de brujos. Y ahí está la gente yendo a buscar. Antes era la Boca del Monte, aquí cerca con nosotros, ¿no? ¿Sabe si todavía está vivo don Chomo ustedes? Hermano Marvin, hermano Ricardo, ¿recuerda? Ustedes vivieron un tiempo ahí y ahí está. Y ahí va la gente a buscar a don Chomo. Allá en, ¿cómo se llama aquí? Por Tacisco. Se me olvidó. Lugares donde hay centros espiritistas. La gente va porque confía. Yo estudié con Tomás de Alba en la universidad. Yo estudié con Tomás de Alba. Ya falleció. Él se llamaba Ernesto Salvador Sánchez. Era el bandido, ¿no? Morales Sánchez. Sí. Era Tomás de Alba, hermano Marvin, el astrólogo. Tomás de Alba. Él era. Y íbamos a hacer tareas de la universidad y a su clínica ahí por el Mercado Central. Y vaya a ver, hermano, gentío haciendo cola, hermano, para comprarle talismanes, para comprarles un montón de perfumes y cosas charadas, hermanos. Y la gente ahí. ¿Por qué va la gente? Porque confía. Ponerse una pulsera, ponerse una cadena, ponerse cualquier cosa, hermano, y poner algunas cosas ahí en su casa, porque eso le va a dar protección. La gente prefiere, hermanos, andar poniendo esas cosas que buscar a Dios. Espero que ninguno de ustedes vaya, Usted no va a Esquipulas porque no cree en el Señor de Esquipulas, eso digo yo. Usted no va a que le fumen el puro, ¿o sí? Usted no va a que lo chilqueen o a que lo guaren. No, Pastor Leonel, es que hay muchos cristianos que todavía van a eso. Yo conozco muchos cristianos. Mis amados hermanos, mire, aquí dice la Biblia: yo voy a hacer por ti todo lo que me pidieres. Todo lo que me pidieres. ¿Acaso no podemos clamar a Dios, hermanos? Orar es la mejor manera de mostrar que nosotros creemos en Dios, porque sabemos que necesitamos de Él. ¿Sabe algo? Dios sabe que necesitamos. Dios lo sabe. Dios no es ignorante. Dios sabe
que usted necesita. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe lo que usted desea. Dios sabe cuál es su petición. Sí lo sabe, porque Dios lo sabe todo. Ese es el problema de mucha gente. Dice, bueno, y si Dios sabe qué necesito, ¿y por qué no me lo da? Por eso mismo. Porque Dios espera que usted confíe en Él. Que usted le pida a Él. Y Dios no solo sabe lo que nosotros necesitamos, Dios tiene todo lo que necesitamos. Dios tiene todo lo que necesitamos. Hermanos, si Booz no iba a descansar hasta que resolviera el asunto, si Booz iba a darle todo lo que pidiera, y con esto quiero concluir ahora, ¿acaso no nuestro Redentor es mejor que Booz? No, Jesucristo nos amó tanto, hermanos, que dejó su trono y su gloria y vino a morir a la cruz del Calvario, y vino a morir por nosotros, mis amados hermanos. ¿Sabe qué dice Romanos? Si Dios no nos negó a su Hijo, sino que nos lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pongámonos en pie en esta mañana, por favor. Pongámonos en pie. Booz es el redentor en la historia de Noemí y Ruth. Para nosotros y para toda la humanidad, nuestro redentor se llama Jesucristo. Y Él está aquí para ayudarnos. Oramos. Padre y Dios que estás en los cielos, venimos a presentarnos delante de ti, Señor, con nuestra petición. Cada hermano, cada hermana con la petición, con su necesidad, sabiendo que tú tienes lo que nosotros necesitamos. Señor, porque tú nos formaste, porque tú nos creaste. Y tú sabes la necesidad que está atravesando esta familia, la necesidad que está atravesando mi hermano. Y hoy venimos, maravilloso Dios, para decirte que creemos que tú eres nuestro Redentor. Tú no vas a descansar hasta que se resuelva el asunto. Y tú no lo vas a dejar para mañana, lo vas a resolver hoy. Tú darás la respuesta. Porque tú eres un Padre amoroso. Tú eres un Dios bueno, justo y verdadero. Por eso oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te suplico que en el nombre de Jesús bendigas a mi hermano, que bendigas a mi hermana. Que cualquier situación difícil, cualquier petición que ellos tengan delante de ti, tú les escuches y que tú puedas proveer lo necesario. En el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén y amén.